Qué precioso es, indiscutiblemente, alabar a Dios, entender que en Él hay un propósito en nuestras vidas, que Él ha puesto su mirada en aquel que le busca de todo corazón, nos hace llenar, desbordarnos nuestro corazón. A veces estamos afligidos, pero es Dios quien viene y nos da un consuelo precioso y reposo a la vez. También podemos ver que es Jesús quien es el motivo, es el que nos hace centrarnos en un enfoque preciso. ¿Sí? Vemos que a pesar de que los cielos son mucho más extensos que la misma tierra, Dios no hace que nosotros nos perdamos en alguna estrella, en alguna desviar nuestra mirada de otra cosa. No, tenemos fijo algo, que es Cristo Jesús. Por eso es que nuestros mensajes son cristocéntricos, que el centro es Cristo, de todo. Hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el Padre glorifica al Hijo, y el Espíritu Santo, su función es a dar a conocer al Hijo. Y el Hijo decía que hablaba lo que el Padre le decía, y que no nos dejaría solos, sino que enviaría a un Consolador. ¡Qué poderoso es Dios! ¿Sí? No es que sean tres dioses, como algunos creen, o los trinitarios creen. Es un solo Dios, manifestado en tres formas, siendo Él mismo Dios. No escatimó cosa alguna hacerse como hombre, como siervo, y aún pagar por nuestros pecados. Es un Dios de amor, debemos de entenderlo. Qué precioso sería haber estado en aquella época. Imaginémonos cuando Jesús, muchos esperaron la promesa de que iba a venir un Mesías, el Salvador, Cristo Jesús. Y Jesús vino a mostrar y nació, y muchos quizás se relacionaron con Él, porque dice que Él crecía. Lo llevaban sus papás en los brazos. Qué placer ha de haber sentido María, José, ¿sí? Todos los que estaban alrededor de Él, que lo cargaban, a lo mejor hasta que jugaron con Él, que intercalaron un saludo, buenos días, porque su ministerio Jesús lo empezó a la edad aproximadamente de 30 años. O sea que pasó mucho tiempo relacionándose en su área. Aún dice en la Escritura que él era carpintero, que heredó el oficio de su papá, de José, su padre en esta tierra. Entonces, ¿se imaginan cuántos no desearon verlo? Tocarlo nada más, de espaldas, aún ver su cabello, a lo mejor ver su barba, sus manos, cómo eran. Los niños no le tenían miedo, los niños lo buscaban, se alborotaban todos, que ahí viene Jesús. Y los discípulos que amaban tanto a Jesús decían, no, quiten a los niños de aquí. Pero Jesús en su amor infinito decía, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Los reprendía y les decía, como quien dice, abran camino. Y los tocaba y los abrazaba. Y probablemente los bendecía. ¿Sí? A lo mejor veía en él, y me va a ser de siervo. Y va a llevar muchas almas a Dios. Dios venía aquí, conocía a todos perfectamente. A cada uno de nosotros desearíamos que Él pudiera estar aquí. Y estamos esperando su segunda venida, cuando Él venga y tome su iglesia. ¿Sí? En este caso nada más será tomar su iglesia y después vendrá tribulación, y entonces es cuando venga esa segunda venida. ¿Sí? Pero Cristo viene pronto por su iglesia. Entonces hay que estar preparados. ¿Sí? Vemos entonces que en la época de Jesús, pues no están los inventos que el día de hoy hay, mas sin embargo mucha gente lo conocía, a pesar de que no había una radio, a pesar de que no había internet, no había los teléfonos, las computadoras, las televisiones, ¿sí? No había el periódico. ¿Cómo conocieron tanto a Jesús? Dice que en una ocasión alimentó a más de 5,000 hombres, y en otra ocasión a más de 4,000 hombres, y después dice sin contar mujeres y niños.
Eran miles y miles que buscaban a Jesús. Qué precioso hubiera sido haber estado cerca de Jesús. A lo mejor haberlo tenido inclusive como vecino, ¿verdad? Y por qué no, mejor dicho, como familiar. ¿Sí? Y el día de hoy quiero compartir este mensaje que se llama La familia de Jesús, según la carne. Pero para entender esto, primeramente vamos a leer un pasaje y entender quién era Jesús. ¿Sí? ¿Quién era Jesús y quiénes eran sus parientes? ¿Quién era su familia? El círculo más cercano que tenía Jesús. Y vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a descubrir cómo eran ellos con Jesús. ¿Sí? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre glorioso, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor, nos hemos reunido aquí para entender, Señor, Padre mío, los secretos de tu corazón, inscritos en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que el día de hoy quites las vendas, Señor, del ciego espiritual, que destapes los oídos, Señor, Padre, de aquel que es sordo espiritual. Te pido, Señor, también, Padre, que reprenda, Señor, todo espíritu, Señor, Padre, de controversia, todo espíritu, Señor, Padre, que trata de buscar siempre, Señor, Padre, el mal, Señor, Padre. A pesar de que tú eres claro, eres fiel, eres transparente, Padre, para que te conozcamos. Sin embargo, hay quienes, Señor, Padre, son usados para torcer, Señor, Padre, tu verdad. Te pedimos que reprendas todo espíritu, Señor, Padre, de controversia, Señor, Padre. Y antes bien te pido que abras, Señor Padre, nuestro entendimiento. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, pues quiero que podamos, por favor, abrir la Escritura en este mensaje precioso, la familia de Jesús, según la carne. ¿Sí? La carne, pues es algo, estamos hablando de lo terrenal, ¿verdad? Por favor, veamos en Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Amén. Dice así la Escritura: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Creo que nos damos idea de quién está hablando aquí, ¿sí? Estas palabras se las dijo un ángel cuando tuvo una aparición a la Virgen María, de nombre María. La saluda así: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué tipo de salud es este? Decía María, la Virgen María. Sí, la Virgen María existió y murió, y el día de hoy está en el cielo. ¿Sí? Pero vamos a entender un poquito más. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, del cual hoy estamos hablando. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No estaba casada María. ¿Sí? Era virgen. No había conocido varón. Dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Continúa diciendo: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Quiere decir que la Virgen María no tuvo que tener una relación o conocer a un varón, sino que fue el mismo Santo Espíritu de Dios y el poder del Espíritu Santo, el poder del omnipotente, el que todo lo puede, hizo que ella concibiera ese ser, y ese ser sería llamado Hijo de Dios, con mayúscula dice, ¿sí? Entonces, no sé aquí, los testigos de Jehová, no sé cómo le hagan aquí para negar que Jesús es Hijo de Dios. No entiendo, tendríamos que meternos en esa secta, ¿sí? Para poder entender cómo es que se las tuercen ahí. Bueno, podemos ver entonces ahora que Jesús tenía una madre. ¿Cuál era el nombre de su madre? María. María. Qué precioso sería, María, llevar al que sería llamado Hijo de Dios, a Jesús, el Salvador, el que iba a salvar a toda la tierra, inclusive a María misma la iba a salvar. ¿Sí? Ahora bien, acompáñame por favor. Ahora ya vimos quién es María. Entonces ella es la madre de Dios según la carne. ¿Sí? Según la carne, ahora iba a existir Dios, el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Sí? No porque Jesús nada más haya empezado a existir, que nada más Dios haya empezado a existir por María. Por eso es que dice el Hijo de Dios, ¿sí? No dice la madre de Dios, ¿sí? Porque muchos quieren pensar o quieren hacer creer que María es la madre de Dios. Entonces, como ella es madre y es mayor, y ella tiene más poder porque ella es, y no es así. María fue un vaso precioso en el cual fue bendecida debido a que no había otra mujer como ella. Preciosa, santa, guardada en el temor de Dios, apegada a las cosas de Dios. Su corazón rebosaba de gozo. Cuando ella estaba aceptando esto que iba a ser el Santo Espíritu de Dios en ella, ¿saben a qué estuvo expuesta? Y estuvo expuesta a que le dijeran: mira, esa fornicaria. Y estuvo expuesta a que la apedrearan, porque era el castigo de tener un hijo fuera de matrimonio. O sea, ella tuvo una relación, y la fornicación y el adulterio era castigado con ser apedreados, ser muertos. Entonces, ella tuvo mucho valor. No fue una mujer cobarde, pero fue encontrada preciosa, una preciosa joya, un precioso recipiente. Y la verdad que la honramos. No la adoramos, es muy diferente. La honramos. Y ella está en los cielos. No está intercediendo por nosotros, porque ella está ahorita en un reposo precioso. ¿Sí? Por cuanto ella se guardó, ¿verdad? Y por cuanto fue encontrada propia, preciosa. Qué hermosa esa mujer, esta Virgen preciosa, María. Bueno, ahora les he pedido que por favor vayamos al Evangelio de Mateo 1:18. Ahora veremos aquí en la Escritura el relato del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice así, en esta siguiente porción. Evangelio de Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así, lo está relatando Mateo. Estando desposada María, su madre, con José, o sea, María la madre de Jesús, ¿sí? Dice que estaba desposada, estaba ella comprometida. No andaba de noviazgo, de decir de manita sudada, y vámonos acá, y vámonos al baile, a ver si nos adaptamos. ¿Sí? Eso no existe en la Escritura. ¿Sí? No andaban
besándose o anduvieran, o sea, era inapropiado y era castigado. ¿Sí? Muchos dicen, ay, qué santurrones. Bueno, así Dios es. Tú no tienes un problema conmigo, el problema tú lo tienes con Dios. Dice así, entonces, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José se enteró de que ella había estado embarazada. María, tú te portaste mal. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Tú y yo no hemos tenido nada que ver, no hemos estado juntos. ¿Qué pasó aquí? Entonces vamos a ver qué era lo que pasaba aquí. En el 19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y también le vuelve a decir, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Ya había sido esto anunciado, ¿sí? Dice que una virgen concebiría un hijo, ¿sí? Y aquí mismo lo dice en el 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿sí? ¡Qué precioso! Entonces ahora podemos ver que María no iba a ser una madre sin un esposo, sino que ahora, según la carne, ¿quién era el padre de Jesús en esta tierra? José. Podríamos decir el día de hoy, o traducido, el padrastro, ¿sí? Pero era necesario proteger el linaje de Jesús, ¿sí? Por eso era necesario también que ellos estuvieran en el vínculo perfecto para proteger lo que Dios iba a formar. Dios pudo haber nada más llegado y establecido aquí en la tierra y ya, hacer lo que tenían que hacer, su obra redentora, inclusive castigar a Satanás, y se acabó. Otra historia muy diferente, porque Él es Dios y Él puede hacer todo lo que Él quiera, pero Él tenía un propósito y un plan perfecto y no lo va a cambiar, como tampoco cambiará que aquel que pecare morirá, ¿no? Ni tampoco va a cambiar que toda cosa inmunda no entrará en el reino de los cielos. No, se va a cumplir cada una de estas cosas. Vemos entonces ahora que tenemos a María, la madre de Jesús, y a José, el padre de Jesús. ¿Sí, correcto? Bueno, ahora vamos a ver, por favor, en Mateo, aquí mismo en Mateo, pero ahora Mateo 13, 53. Capítulo 13, versículo 53. Y aquí nos está hablando de que Jesús ya había crecido. Ya Jesús ya había comenzado su ministerio, ya no era un niño. Ahora Jesús ya había comenzado su ministerio, que habíamos aclarado. El Señor Jesucristo comenzó aproximadamente su ministerio aproximadamente a la edad de 30 años. Y duró 3 años su ministerio aproximadamente. Murió aproximadamente también a la edad de 33 años, según los datos que aquí nos registran, ¿sí? Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Entonces quiere decir que Jesús estaba hablando parábolas, ¿verdad? Y las terminó. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Y aún todavía preguntaban: ¿no es este el hijo del carpintero? José era carpintero. ¿No se llama su madre María? ¿No se llama su madre María? Y hay muchos que tienen esa pregunta. ¿Y Jesús tuvo hermanos? ¿Y María tuvo hijos? Porque hay quienes en la Iglesia Católica dicen que María siempre virgen.
¿sí? La virginidad se termina hasta que la persona tiene el acercamiento con la otra pareja, ¿sí? Entonces, no podemos decir ni perpetuar algo que no es. En María. María no fue siempre virgen, fue virgen y fue hallada grata ante los ojos de Dios. María tuvo hijos, más que Jesús. ¿Todos esos otros hijos fueron dioses? No, porque no fueron concebidos por el Espíritu Santo. Dice entonces, no se llama su madre María y sus hermanos. Entonces quiere decir que sí tenía hermanos: Jacob, José, Simón y Judas. Dice entonces, no se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. Y aparte dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿No es Jesús? ¿No es su papá el carpintero? ¿No es María? ¿Y sus hermanos? ¿Y sus hermanas están aquí en medio de nosotros? O sea que mínimo eran 4 hermanos varones, que la Escritura siempre les da la prioridad a los varones, por linaje, por cabezas, ¿sí? Y las mujeres no son mencionadas aquí, pero nos dicta claramente la Escritura que tenía hermanas Jesús. Entonces, vemos que Jesús tenía hermanos. Quizás se abrazaban, jugaban, comían. Qué precioso, ¿verdad? Tener a Jesús. Probablemente ellos, ¿qué pensaríamos nosotros? No, hombre, pues, qué más cercano estar con Jesús que a lo mejor haber sido uno de sus hermanos y conocer todo lo que Él hacía, todas las maravillas que Él hacía. Eso sería lo lógico, ¿no? Pensar. Veamos entonces, por favor, ahora en Marcos, el Evangelio de San Marcos 6. Evangelio de San Marcos, pero ahora 6, capítulo 6, versículo 3. Aquí nos vuelve a repetir prácticamente lo mismo, pero es necesario que veamos que este pasaje está en los 4, está en estos 2 evangelios precisos, ¿sí? Dice, ¿no es el carpintero hijo de María? ¿No es el carpintero? O sea que identificaban a Jesús como ¿qué? Como carpintero. Lo tenían bien identificado, no era alguien que andaba por ahí, que no era notorio, no, sabían. ¿Y a qué se dedicaba Jesús? Hijo de María, y es hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. O sea, los mismos que acabamos de leer, lo están confirmando aquí también en el Evangelio de San Marcos. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, dice aquí. Y leamos aquí en el 4, dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y dice en el 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea que para que tú puedas recibir una bendición de Dios, hay que creer. Es necesario que creamos que hay un Dios. Y es necesario creer que Jesús es Dios. Si no, no vas a poder entender nada de la Escritura. Y vas a tener otra vez que torcer la Escritura para justificar la persona aquella que tiene esos espíritus de controversia, anticristianos. Porque lejos de fomentar la deidad de Dios, lo que hace es empezar la controversia, empezar a buscar una situación. Es anticristiano, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros confiemos en Dios.
Dice aquí en el 4, dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea que un profeta puede ir a todas partes y lo honran. Pero un profeta sin honra es el que está entre su propio pueblo y entre su propia parentela. Y entre sus parientes, dice. Entre su propia tierra y entre sus parientes. Quiere decir entonces que ahora nos da otra vez la idea de que Jesús tenía hermanos y hermanas. ¿Y cómo lo trataban a Jesús? ¿Se portaban bien con él? ¿Les agradaba estar con Jesús? ¿Cómo eran los hermanos de Jesús? ¿Sí? Quiero que por favor ahora leamos el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, pero ahora versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Aquí nos va a dar una clara idea de cómo eran sus hermanos. Ya Jesús aquí ya estaba casi terminando su ministerio. En esta fecha, en este pasaje que vamos a leer. Sí, porque ya estaban a punto lo andaban buscando a Jesús, lo querían aprender, lo querían arrestar. O sea, ya andaba en los últimos tiempos prácticamente Jesús. Dice aquí entonces, en el Evangelio de San Juan 7:1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. Y nos dice por qué no quería andar en Judea. Dice, porque los judíos procuraban matarle. Por eso no quería entrar en Judea, a la región de Judea, porque los judíos querían matarle. Y luego dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, o sea, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ándale, pues tú que andas ahí predicando, Jesús, vete a Judea. Oye, pues si me quieren matar, ¿cómo? Y vamos a ver qué es lo que dice. Para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, no andes ahí en secreto sanando y metiéndote a las casitas y sanando. Vete así a lo despoblado, a ver si es cierto. O sea, los hermanos de Jesús, aquellos que debieron haberlo visto todo su procedimiento. Antes bien yo creo que había una envidia, había un coraje porque él era bueno. Sí, porque no le decían otra cosa. Ay, sí, pues allá andas afuera haciendo esto, pero aquí no haces esto. No le dice aquí nada de eso. Dice, no, pues así como eres, pues a ver, hazlo, pero en público. Dice la Escritura que no alzaría su voz. Una profecía, no alzaría su voz. ¿En qué sentido? En llevarse la gloria. Inclusive cuando querían hacerlo rey, él se retiraba. ¿Sí? Porque él no quería ese. Su reino no consistía según aquí en este mundo. Según, a lo mejor podríamos decir, según la carne de nosotros, lo que nosotros vemos. Su mundo era espiritual. Ya vimos que según la carne de Jesús, José, María y sus hermanas, según la carne, ¿sí? Ellos eran sus familias. Pero según el Espíritu, era el Padre y el Hijo. Era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Dios solo. Un solo Dios, manifestado en tres formas. Dios. ¿Sí? Dice entonces, aquí en el 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. No creían absolutamente. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús, en el ministerio que estaba. Por eso no te des de extrañar a ti, que le hables a alguna persona, mira, eso es lo que pide Dios, y no cree. No, es que yo quiero un Dios que me incluya con mis pecados. Yo no quiero que me diga no robarás,
No quiero que me diga cualquiera, pues entonces, oíste que fue dicho que aquel que volteese, que aquel que adultere, no adulterarás, pero yo te digo que aquel que voltea a ver a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No quiero oír eso. Yo quiero un Dios que diga que me ama y que hay promesas y que Él me va a guardar y que Él me va a sanar y que Él me va a proveer y que Él me va a llevar al cielo. Eso es lo que quiero oír. Pues no. Jesús no vino a hacer eso. Por eso es que aún Jesús guardaba su forma de vida irreprensible ante su familia. Y los hermanos no les gustaba eso. No les gustaba eso. Dice entonces aquí en el 6, entonces Jesús les dijo a sus hermanos, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Presto significa, o sea, lo que le estaba diciendo, siempre está listo. El tiempo de ustedes siempre está listo. Presto viene de la palabra de la palabra griega hetoimos. Su significado es preparar, preparativo, presto, disponer, listo. En este caso estábamos hablando de que para ustedes todo el tiempo es ahorita. Ahorita, veráslo ahorita. Ay, no le dijeron al Señor Jesucristo, a ver, haznos señal, a ver si es cierto que tú eres. Que dice que entonces sus hijos no creían en Él. Pero yo te quiero compartir un pasaje, por favor. Aquí mismo en Juan, pero ahora en el capítulo 2, versículo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Perdón, ese es San Juan, capítulo 2, versículo 1. Vemos aquí que los hermanos no creían en Él. Qué difícil es vivir así una vida. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los enemigos serían los de la casa. Y se cumplió en Jesús también. O sea que no pueden decir, no, pues es que Jesús la tuvo bien sencilla. No, también Él tuvo. También tuvo Él cosas en contra de su familia. ¿Lo amaban? Yo creo que sí. Y aquí hay un ejemplo precioso de la misma María, sí, la madre de Jesús. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. María. Sí, allí la madre de Jesús. ¿Quién es? María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No le dijo nada más. La madre de María dice, no tienen vino, Jesús. Como diciendo, haz algo, ¿no? ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le